Bien, vamos a continuar con la inauguración y voy a invitar al viceministro de Transportes y Comunicaciones, el ingeniero Carlos Extremadoiro, para que dé la inauguración. Ingeniero Lazarte, ingeniero Revilla, ingenieros, ingenieras, colegas y amigos expositores, en primer lugar agradecerles el interés que tienen para poder participar en esta clase de eventos, porque efectivamente, como dijo Jorge, es muy importante que nos vayamos retroalimentando. Y efectivamente la tecnología, como todos conocemos y vamos a ir viendo seguramente el día de hoy y de mañana, va cambiando bastante. Tanto en el tema de transportes, tal vez un poco más lento de lo que quisiéramos, y en el tema de comunicaciones ni hablar. Entonces, esos retos son los que nos obligan a estar en constante capacitación, estar presentes en estos eventos donde intercambiamos experiencias, porque finalmente hay que probar todas esas teorías, hay que probar todas esas técnicas que se utilizan, y como se mencionó ya también en otros eventos, es un gran reto. Lo que tenemos que hacer es el adecuar estas tecnologías que son desarrolladas efectivamente para una realidad un poco distinta a la nuestra, y traerla y aplicarla de la mejor manera en las diferentes necesidades que tenemos a lo largo y ancho del país. Tenemos un país con una cordillera intermedia bastante caprichosa, bastante joven, bastante inestable, lo cual hace aún más difícil el reto que tenemos cuando tenemos que desarrollar la ingeniería y plantear las soluciones técnicas. El factor de clima, ni hablar. La altitud es otro tema con el que tenemos que lidiar. Obviamente, muchas veces enfrentamos el tema del frío, ¿no? Y lo comparamos con tecnologías de otras regiones del mundo donde hay frío, pero no tienen la altitud, que es un factor bastante importante. Entonces, todas esas cosas las tenemos que ir adecuando y adaptando a nuestra realidad. Eso es un reto que tenemos acá los ingenieros peruanos, y eso es algo en lo que nosotros tenemos que ir desarrollando. Creo que somos un país que ha venido innovando en muchos aspectos. La vez pasada tuve la suerte de participar en un consejo de ministros en reemplazo de la exministra, y el ministro de Comercio Exterior estaba haciendo una exposición sobre cuáles eran los rubros más importantes en el caso de los ingresos del país. Y curiosamente salieron algunos números un poco raros, ¿no? Y entre ellos sale un rubro otros, y que había crecido un 30%. Entonces decíamos, 30% en otros es demasiado. ¿Y de qué se compone? Increíblemente, son servicios que brindan la gente acá en el Perú a través de Internet para otros países. Una gran parte, más de la mitad, es algo innovador, algo en lo que no podemos pensar, pero que nos da justamente la pauta de que acá sí tenemos la capacidad de poder desarrollar cosas que tal vez en otros países no las tienen. Ese ingenio criollo del que tanto nos jactamos los latinos, se refleja justamente en esto, en poder ver algo que los demás no han visto. Eso tenemos que reflejarlo cuando hagamos ingeniería. No quiere decir, y yo siempre discuto con la mayoría de trabajadores en el ministerio, dicen, no, es que siempre se ha hecho así. Bueno, yo le digo, de repente siempre ha estado mal, pues revisemos, busquemos otra alternativa, porque haciéndolo así no estamos yendo por buen camino. Entonces, eso nos está motivando también a que nosotros recojamos estas experiencias que se plasman en estos foros, el apoyo que nos puede dar el instituto, justamente que se dedica a investigar y hacer estudios en temas viales, para poder ir cambiando nuestra normativa. No debemos tener vergüenza en sacar una norma y después adecuarla. Eso es lo peor que podemos hacer. Ese trabajo dejémosle a los abogados que defiendan su chamba, pero nosotros como ingenieros tenemos que defender la nuestra, y es ejecutar con los escasos recursos que tiene el Estado, porque no somos un país rico, de la mejor manera una carretera de tal modo que tenga la durabilidad adecuada. En ese sentido, hemos estado también innovando. Estamos por iniciar ya los trabajos de de pavimentado en una carretera que la estamos haciendo de una manera diferente, ¿no? Que es en el caso de la carretera de Ollón-Ambo, donde ahora estamos cambiando efectivamente porque por las distancias, por las dificultades, no somos buenos conservadores en realidad. Entonces, estamos experimentando ahora con pavimentos rígidos, ¿no? En algunas carreteras, en carreteras de orden nacional. Ollón-Ambo es el primer, digamos, intento que estamos haciendo de una gran carretera, 150 kilómetros en pavimento rígido, y esperamos
que con ello también reduzcamos justamente los costos de mantenimiento que vamos a tener más adelante, pero igual seguimos necesitando utilizar todo lo que son pavimentos flexibles. Por lo tanto, igual tenemos que ir mejorando nuestra tecnología, nuestra forma de construir. En ese sentido, efectivamente hemos apostado, desde el que estaba el ingeniero Vizcarra, de ministro de Transportes, bueno, ahora está de presidente, pero esa aparente pérdida de un buen soldado nos ha ayudado a tener un buen general. Y él continúa orientando la política del Estado hacia ir mejorando el tema de la construcción. Entonces ahí nos ha encargado, el ingeniero Revilla aquí presente es el que está sufriendo ese reto, de preparar e impulsar 15.000 kilómetros de carreteras a nivel de carreteras que se han categorizado como regionales, que estaban a cargo de los gobiernos regionales y algunas incluso vecinales que forman parte de los ejes que hemos priorizado en función a lo que queremos atender. Efectivamente, antes la priorización era delivery. Venían acá, había una palabrita muy famosa que yo detesto, que es la voluntad política, ¿no? El alcalde que conseguía llegar al piso 11 del ministerio salía con su carretera. ¿Y eso qué generaba? Corrupción. No digo en todos los casos, pero sí era un buen elemento que podría generar corrupción, porque cómo se hacía la priorización, nadie sabía. Ahora hemos establecido reglas claras que tienen que cumplir todos los que quieren aspirar a tener una carretera, una inversión. Y parte de eso es que vaya dentro de un eje ya preestructurado. O sea, no podemos dar para que estén haciendo pedacitos por todas partes que salen de ningún lado y llegan a ninguna parte. Lo que tenemos que hacer es pensar que la inversión, como digo, de estos escasos recursos que tenemos como Estado, se haga de la mejor manera y que sirva de la mejor manera. Entonces hemos priorizado nosotros en un estudio que hemos hecho con varios sectores y a través de una consultoría internacional, ejes estructurantes que nos permiten, primero, atender lo que nos va a redituar más rápido. Entonces, todos estos ejes nos conectan con zonas de producción, nos conectan con zonas turísticas, son conexiones que nos van a revertir rápidamente el dinero y a mejorar nuestra situación como país. Y en ese momento empezaremos a atender las otras necesidades, porque la necesidad es, para solo ponerles un ejemplo, en las vías que están a cargo de gobiernos regionales, tenemos casi 28.000 kilómetros de carreteras, de las cuales solo tenemos atendido un 14% aproximadamente en este momento. Con estos 15.000 kilómetros esperamos llegar a un 70%. Aún tenemos un 30% de vías que, bueno, hemos querido categorizarlas de esa manera, pero finalmente todas las carreteras son prácticamente iguales. Tienen mayor o menor volumen de tráfico o están a cargo de diferentes instancias de los gobiernos. Pero en gobiernos vecinales, es decir, a cargo de las municipalidades, tenemos casi 160.000 kilómetros de carreteras. ¿Saben cuántas estamos atendiendo? El 2%. Entonces, el reto es bastante grande y eso nos obliga, como digo siempre, a tener más cuidado en cómo empezamos a ejecutar. Felizmente, como dice Jorge, este es un trabajo que tenemos que ir haciendo, primero cambiándole el chip a todos los que están en estas cadenas decisivas, desde las autoridades hasta los trabajadores del ministerio, y también ir cambiando la normativa de tal modo que podamos adecuar y optimizar el uso de estas carreteras. Nosotros, por ejemplo, en carreteras de la red nacional tenemos casi 28.000 kilómetros también, de las cuales tenemos concesionados casi 7.000. Es decir, que ya están con un pavimento, tienen un concesionario que les hace el mantenimiento y tenemos una entidad como Citran que supervisa que lo hagan de la mejor manera. Pero aún tenemos todo el resto, 21.000 kilómetros de carreteras que tenemos que trabajar. De esos 21.000, más o menos tenemos algo de 16.000 que tienen algún tipo de pavimento. Y estamos tratando de llegar casi a un 92% de las carreteras cuando entreguemos el cargo del 2021. Felizmente nos han estirado un añito más para poder cumplir. Pero igual, el reto era llegar al 2020 y nos hemos apurado, por lo menos iniciando estos trabajos. Entonces, lo que quiero decir es que no necesariamente, y esa es, digamos, la diferencia entre esta gestión y una gestión netamente política, es que nosotros no necesariamente queremos inaugurar, no estamos haciendo obritas de 5 kilómetros, de 10 kilómetros de corto plazo para salir en la foto. Nosotros, como ingenieros, tenemos la responsabilidad de sentar las bases, primero, para que nos salga un buen edificio.
En ese sentido, nosotros igual lo que queremos es dejar orientada la política nacional de construcción, en nuestro caso de carreteras, de tal modo que venga quien venga, solamente tenga ya la ruta trazada y podamos hacerlo de la mejor manera. Y parte de eso, y una de las cosas más difíciles con las que luchamos constantemente, es el tema de corrupción. Felizmente hemos logrado romper algunas argollas que existían en el Ministerio. Obviamente siempre había una resistencia, pero por lo menos ya hemos logrado dominar la parte de a cuánto ganan. Antiguamente, las obras, cuando nosotros hemos llegado, y casi por 10, 12 años, salían al 108, 110%, que es el límite máximo que da la ley. Obviamente nosotros lo que hemos hecho es cambiar las reglas de juego, poner los requisitos que se tengan que poner, y no más, no poner un doctorado en Júpiter, ¿no?, firmado por George Bush, sino simplemente lo que necesita realmente la obra. Y con eso hemos logrado que casi todas las obras estén saliendo al 90%. Ese ahorro son casi 2.000 millones en lo que llevamos de la gestión. Si a eso le sumamos lo que estamos ganando en arbitrajes, ya perdidos, que los hemos llevado al Poder Judicial y hemos conseguido que se anulen, son casi 800 millones más. ¿Se imaginan todo lo que podemos hacer o todo lo que se dejó de hacer con esa cantidad de recursos durante todos los periodos que han estado enquistados a estos señores? Entonces, el trabajo es doble, no es solamente técnico, como dice Jorge, que estamos afortunadamente ahí en una bisagra, ¿no? Tenemos que estar entre lo político, felizmente que la línea política es la adecuada, y lo técnico. Y ese es el esfuerzo que estamos haciendo desde el Ministerio, y obviamente ese es el esfuerzo porque veo acá algunos jóvenes que tenemos que tener sembrado en nuestro interior para poder continuar más adelante. Entonces, esos son los retos que tenemos. Nosotros estamos trabajando ahorita, por ejemplo, 2 aeropuertos que van a empezar a hacer pavimentación, ¿no?, con asfalto. Vamos a empezar el aeropuerto de Chinchero, que es un reto bastante especial, singular, porque tiene un problema de drenaje muy intenso ahí en la zona, que vamos a tener que mantener. Estamos empezando la pavimentación del Jorge Chávez, que es una mega obra acá, la segunda pista, y después vamos a reciclar la primera pista. Entonces, hay bastante, digamos, en tema de aeropuertos, que también creo que es una de las ponencias que se van a dar estos 2 días, y que no son trabajos que se ejecutan así nomás, así que son muy interesantes de ver, ¿no? Tenemos las líneas de metro, que bueno, no viene mucho al tema, pero que sí, también son obras de ingeniería que están empezando a ejecutarse más intensivamente, y que para quienes quieran visitar la línea 2 del metro, tiene un programa, digamos, de visitas los días domingos, así que quienes quieran visitar, nosotros hemos pedido para que puedan hacerse las visitas, las explicaciones correspondientes, porque lo que queremos es que saquemos el mayor provecho de esto. Son obras del Estado, son obras de todos nosotros, de todos ustedes. Así que, con todo gusto, la información que necesiten, en cualquier momento está disponible. La colaboración que ustedes puedan hacernos llegar. Le pido disculpas a Jorge por los temas políticos, no hemos podido conversar desde la última conferencia porque hemos estado en ajetreos ahí, cambiando ministros cada cierto tiempo, entonces eso a veces sí nos distrae, nos quita tiempo, pero siempre hay un espacio para poder recoger lo que podemos recoger en estas conferencias. Entonces, eso, afortunadamente, uno de los ponentes el día de hoy también es un ingeniero que está a cargo de la normativa del Ministerio de Transportes. Tengo entendido que mi tocayo Carlos Lozada también tiene una conferencia, esperemos que llegue, me está reemplazando ahorita en una reunión porque era él o yo, pero felizmente los dos somos Carlos, así que no hay problema. Y como curiosidad, y parte de lo que nosotros queremos hacer es estandarizar y homologar todos los procedimientos, de tal modo que no se generen esas ventanitas de corrupción. Si todo está en su sitio, es menos probable, siempre hay una posibilidad, pero es menos probable que entren estos malos elementos. Y parte de eso, ingeniero Lazarte, fue que todos nos teníamos que llamar Carlos en el viceministerio. Desde el viceministro, los 2 jefes de Provías Nacional y Descentralizado, Carlos Lozada, encima Carlos Eduardo, los 2, Carlos Ugaz, que estaba a cargo de la línea metro, Carlos Neuhaus, que lo pusimos a cargo de los Panamericanos, y creo que nos ha ido bien, así que ese nombre tiene buena leche, no se preocupe. Bueno, entonces ya para no alargarnos más, simplemente agradecer nuevamente a Jorge, al Instituto y a todos ustedes, y es siempre un gran honor poder acompañarlos.
declaro por inaugurado este importante evento. Muchísimas gracias.